Cuerpos que lloran sangre. En ese cementerio, varias personas han asegurado que en las madrugadas, las estatuas de los ángeles y santos lloran, pero no lágrimas comunes, sino un líquido espeso y oscuro, parecido a la sangre. Veladores cuentan que han visto cómo esas figuras de mármol parecen cobrar vida lentamente. Primero inclinan la cabeza, luego las cuencas vacías de los ojos dejan escurrir esas lágrimas rojas. Quienes se atreven a tocarlas aseguran sentir un calor pegajoso en las manos. Y poco después empiezan a tener pesadillas con muertos saliendo de sus tumbas. La gente del pueblo dice que las lágrimas son advertencias. Cada vez que aparecen, alguien cercano al que las presenció muere. Nadie se atreve a pasar frente a esas estatuas solo porque afirman que cuando parpadeas cambian de posición. La mujer sin rostro. Los habitantes cuentan que a medianoche, entre las tumbas más viejas, aparece una mujer de vestido negro. Su andar es lento y parece buscar a alguien. Muchos hombres han intentado seguirla, porque de espaldas parece una mujer hermosa. Pero cuando logran alcanzarla, ella gira lentamente y no tiene rostro, solo una masa oscura, grotesca y deformada, como un agujero que absorbe toda la luz. Varios jóvenes aseguran que al verla, sintieron que algo los jalaba hacia ese vacío. Uno de ellos incluso cayó desmayado sobre la tierra, con marcas en el cuello, como si lo hubiesen estrangulado. La leyenda dice que esa mujer es un espíritu atrapado que busca reemplazar su rostro con algún vivo que se atreva a mirarla demasiado tiempo. El hombre que araña desde abajo. Un velador contó la historia más perturbadora de su vida. Mientras recorría el cementerio, escuchó un sonido seco, como uñas rascando madera. Provenía de una tumba reciente. Al acercarse, el sonido se volvió más desesperado. Golpes, rasguños, gemidos apagados. Reunió valor para acercar la linterna y vio como la tierra de la tumba se movía, levantándose como si algo debajo intentara salir. Corrió en busca de ayuda, pero al regresar con otros, la tumba estaba intacta, solo que la lápida tenía arañazos recientes. Desde esa noche, varios visitantes han jurado escuchar lo mismo, uñas desesperadas, rascando desde adentro. Algunos aseguran que al poner la oreja contra la tierra, escucharon claramente una voz que repetía: "Ayúdame, ayúdame". El panteón que grita. En un pueblo existe un panteón donde, según habitantes, se escuchan gritos humanos todas las madrugadas. No son susurros ni lamentos lejanos, son gritos desgarradores, como si alguien estuviera siendo torturado bajo la tierra. Algunos han grabado esos sonidos con sus celulares y lo que se escucha parece una multitud llorando, suplicando, arañando. Lo peor es que cuando compararon las grabaciones, se dieron cuenta de que algunas voces repetían nombres de personas vivas del pueblo. Los ancianos dicen que esos gritos son almas que fueron enterradas en pecado y que llaman a los vivos para que los acompañen. Nadie entra solo a ese panteón, porque varios que lo intentaron aparecieron después en estado de shock, con las uñas arrancadas
como si ellos mismos hubieran intentado salir de esa tumba. El sepulturero maldito. Se cuenta la historia de un sepulturero que trabajó ahí por más de 40 años. Era un hombre solitario, huraño y sin familia, que pasaba más tiempo entre muertos que entre vivos. Cuando falleció, los habitantes pensaron que al fin descansaría en paz, pero ocurrió lo contrario. Los primeros en notar su presencia fueron los nuevos trabajadores del panteón. Durante las madrugadas escuchaban pasos firmes detrás de ellos, el tintineo de las llaves que siempre llevaba colgadas al cinturón y hasta el ruido metálico de la pala clavándose en la tierra. Más de uno aseguró ver su silueta encorvada y vestida con el mismo sombrero viejo y caminando entre las tumbas. Lo terrorífico no era solo verlo, sino que las tumbas donde aparecía quedaban abiertas al amanecer, los cajones arañados y los cuerpos fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado trabajar durante la noche. La leyenda asegura que aquel sepulturero fue castigado por robar objetos de los difuntos que enterraba, joyas, relojes, anillos. Todo lo que encontrara en los cadáveres lo guardaba. Su condena fue seguir cavando eternamente, moviendo los cuerpos de un lado a otro, como si el cementerio entero fuera su castigo. Se dice que si visitas a ese panteón y escuchas el sonido de una pala clavándose en la tierra, no corras, porque él odia que lo interrumpan, y los que han oído aseguran haber sentido manos huesudas sujetándole los tobillos, intentando arrastrarlos bajo tierra. La cripta de los niños. En un pueblo de México existe un panteón donde se guarda una de las leyendas más escalofriantes. Una cripta dedicada a varios niños que murieron durante una epidemia a finales del siglo XIX. La gente cuenta que por las noches se escuchan risas, pasos pequeños, como si dentro de ese lugar aún corrieran y jugaran los difuntos infantes. Algunos veladores dicen que han encontrado canicas rodando solas en el suelo, muñecas acomodadas de diferente manera y hasta huellas diminutas marcadas en la tierra húmeda. Pero lo más perturbador ocurre cuando alguien se queda demasiado tiempo cerca de esa cripta. Un testigo relató que escuchó su nombre susurrando con voz infantil. Otro aseguró que vio cómo una de las estatuas de ángel movió la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Y un turista extranjero salió corriendo al jurar que un grupo de niños lo rodeó, riendo pero con los rostros desfigurados y los ojos vacíos e infernales. La tradición del boca a boca dice que esas almas no descansan porque no alcanzaron a vivir plenamente su infancia. Se quedaron atrapadas en juegos eternos, invitando a los vivos a acompañarlos. El problema es que quien acepta jugar con ellos jamás despierta de las pesadillas. La novia del panteón. Cuenta la historia de una joven que fue abandonada en el altar. Lloró tanto que esa misma noche enfermó y gravemente murió de tristeza. Su familia la enterró con el vestido de novia que jamás llegó a usar. Desde entonces, múltiples personas afirman haber visto a una mujer vestida de blanco caminar entre las tumbas con el velo cubriéndole el rostro. Algunos aseguran que lleva un ramo de flores marchitas en las manos y que su andar es lento, como si aún buscara al prometido que la dejó. Lo más inquietante es que quienes intentan acercarse a ella escuchan un sollozo desgarrador
que se transforma en carcajada. Y cuando logran verla de cerca, descubren que bajo el velo no hay un rostro humano, sino una calavera cubierta de gusanos. Se dice que si te cruzas con la novia del panteón y la miras demasiado tiempo, tu propia pareja o ser querido morirá pronto, condenado a reunirse con ella en la eternidad. El panteón del eco. En un cementerio ocurre un fenómeno que pocos se atreven a comprobar. Al pronunciar tu nombre en voz alta, este se repite como eco, pero no con tu voz, sino con otra más grave, más antigua, como salida de las profundidades de la tierra. Un grupo de jóvenes intentó comprobarlo, grabando videos durante la madrugada. Al principio, el eco respondía normal, pero poco a poco las voces se fueron distorsionando, hasta que al final no devolvieron su nombre, sino frases enteras. Te esperamos. Ya es tu hora. Cuando revisaron la grabación, escucharon risas de esas voces, risas guturales, imposibles de reproducir por un ser humano. Uno de los muchachos que participó en ese experimento murió en un accidente semanas después. Sus amigos juran que fue el panteón que lo llamó por pronunciar su nombre en ese lugar maldito. Los descarnados. Entre los sepultureros se cuenta una de las historias más escalofriantes, la aparición de los descarnados. Se trata de figuras humanas que caminan de noche entre las tumbas, pero sus cuerpos parecen hechos de carne podrida que gotea, dejando un rastro viscoso detrás de ellos. Algunos aseguran que son los cuerpos de marineros ahogados durante tormentas, enterrados sin ceremonia en fosas comunes. Otros creen que son espíritus devorados por enfermedades terribles que regresaron con sus cuerpos descompuestos como castigo. Lo aterrador es que no se limitan a deambular. Los que han tenido la mala suerte de verlos cuentan que los descarnados los siguen lentamente, emitiendo un chillido como de dolor, y si corres, ellos corren detrás. Se dice que quienes son alcanzados sienten un ardor insoportable en la piel y poco después aparecen llagas inexplicables en sus cuerpos, como si la podredumbre se contagiara. Los pobladores creen que son almas condenadas a vagar hasta que logren llevarse a alguien con ellos.